Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Un año perdido. Un año de gobierno es mucho tiempo. Es la sexta parte de un sexenio. Son 12 meses cuyos resultados deben estar a la vista. Pero en el caso de Quintana Roo, no se ven por ningún lado. Los avances tan pregonados solo son retórica. Solo están en el discurso, solo están en los boletines de prensa, solo están en la imaginación de los que gobiernan. Esta entrevista con Carlos Joaquín fue realizada hace poco más de un año. Aquí están sus promesas, sus compromisos, sus decires y su voz. No se le va a poner ni a quitar nada, ni una coma. Usted tendrá la oportunidad de comparar las palabras con los hechos. Podrá usted distinguir entre la realidad y la ficción. Y entonces podrá usted llegar a la conclusión de si hubo avances, estancamiento o retroceso. A poco más de un año del gobierno de Carlos Joaquín, vamos a ver qué ha sucedido, según los datos, según la información sustentada documentalmente. En materia de turismo, que es la actividad económica más importante del Estado, cuyo impacto es fundamental en el ingreso de divisas y en la creación de empleos, los datos de la Secretaría de Turismo son demoledores. Hubo una baja sensible en el número de visitantes nacionales y extranjeros. Los factores son varios, pero destaca la casi nula o nula promoción turística en este año. Los fideicomisos de promoción turística no están funcionando y no se sabe a ciencia cierta qué se hace con los recursos captados por concepto de impuesto al hospedaje. En cuanto a seguridad, los datos son terribles. Las ejecuciones están a la orden del día. Los robos y los asaltos son el pan de cada día. El retroceso y el fracaso en seguridad está a la vista. Cero resultados. El campo vive una crisis sin precedente. El sur del estado está al borde de la desesperación. No hay planes ni programas viables. La impunidad campea, porque los culpables de muchos delitos están libres y campantes. Y así podemos seguir en los demás rubros de la vida pública. Pero aquí está la entrevista, y usted compare las palabras de ayer y los hechos de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Ya estamos de nueva cuenta en su programa Estado de los Estados, dándoles la bienvenida en este fin de semana. Jorge González, tú, como es sábado, pues traes tu camisita de fonda, ¿verdad? Sí, cómo no. De una fonda chiquita que parecía restaurante, ¿no? Así es, sí, cómo no. ¿Sí? ¿Estás muy serio? No, no para nada. No, no estoy serio. Soy serio, pero no estoy serio. Tú tienes unas playeras de estas que usaba... ¿Cómo se llama el narco este? No, que las puso de moda. La Barbie. La Barbie. Tienes esas, te quedan requete bien, González Durán. ¿Por qué no las usas los sábados? Puede ser. O los domingos. Por eso no ligas nada. Es que no tiene figura de Barbie, por eso. No, sí, ¿cómo no? ¿Sí existe el Barbie de panzón? ¿Cómo sabes que no digo nada? Pues porque te veo triste a veces. Ah, a veces. Si no, ¿a poco no estaría contentísimo? Como tú comprenderás, mi querido Hugo. Yo siempre estoy contento. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Sí, porque tiene, una historia muy interesante. Interesante, claro, en el periodismo. Claro. Por supuesto, ¿verdad? Claro. Sí. ¿No ves que su familia no se pierde este programa? ¿Verdad? Así es. ¿Sí o no? Sí, ¿cómo? No te pongas nervioso. George, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, buenos días siempre. George Gubert, así, pues bien difícil pronunciar, ¿verdad? No, ¿Qué dice que es Panini Limón? Pues sí, el resto del apellido es Panini Limón. Entonces hay una mezcla de italiano, una mezcla de francés. No, y ligado con Magalia Chach. Además. Te va a cantar el del muñeco de alambre. Te va a cantar la del muñeco de alambre. Bueno. Carlos Joaquín, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lilia? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te sientes en esta mesa? Muy bien, encantado Sí. de estar aquí. Sorprendido, ¿verdad? De que nos llevemos tan fuerte, ¿no? No, Te veo que estás así. Por supuesto, si él fue el primero. Sí, bueno, si el él fue segundo, el que el primero opinó, siempre eres tú. El primero siempre eres tú y el segundo yo. y seguirá haciéndolo por muchos años Sí, más. seguramente. Quiero que sepas. Por siempre. ¿Verdad?
Hasta Claro. cuando yo vaya a su velorio también. Va a ser- Claro, pues estamos saludando a Carlos Joaquín. Ándale. Se pondrá una silla vacía ahí. Bueno, ¿Por Jorge? porque si va a ser siempre, pues tiene que estar presente No, siempre. cuando Jorge se vaya ya no va a haber programa. Entonces va a haber Bueno, un ¿quién programa. dirige esta orquesta? ¿No González Durán? Sí, eso sí, todo lo que ¿Quién se diga tiene la aquí, culpa? todo lo que se diga, Todos los errores. toda la que se cometen estrategia, aquí, todo tiene un fin determinado, Ahí dice. planeado por Jorge. ahí dice. ¿Cierto o no? Además, como eso cobras. No, pero no, voy a cobrar más porque... Ya sabes Porque ahora sí, por qué. Muchas tonterías. Pues A ver, algunas les veces. tenemos una musiquita para empezar este programa, ¿te parece? Adelante con la música, si son tan amables. Bueno, pues, dadas las circunstancias que hemos visto se dan durante esta jornada electoral, pues me parece que ya se convirtió en una arena, ¿no? ¿A ti qué te gustaría hacer, Carlos? ¿El Santo, el Cavernario, Blue Demon o Bulldog? No, ninguno. ¿De plano? Ellos son muy buenos luchadores, yo no. No, para nada. Yo creo que esto Son técnicos, no ¿o? debe de ser hasta ahí. Pues en la época en la que la Sonora Santanera grabó esto, hace creo que 60 años, no había técnicos y rudos, ¿o sí? No sé. No, todos eran rudos, hasta el santo era Todos rudo. eran rudos. Hasta el santo era rudo, así es. Se quitaban las máscaras y todo eso. ¿Tú juegas a quitarte la máscara? Pues no uso máscara. No, si la pregunto. usara, sí, pero si no, pues no. No. Si no, pues no. No, no uso máscara. Porque Habría la que otra ser de parte, ¿qué cabellera, dice ¿no? la otra parte, por favor? ¿Cuál te gustó? ¿Tú qué haces? canción es ¿Le buenísima. metes la Wilson, la Nelson, No, la ninguna, Quebradora? ninguna, por supuesto que no, ninguna. El tirabuzón. Ninguna. Bueno, porque a Ninguna. los periodistas sí nos pican los ojos, ¿cierto o no? Ay, no saben lo que es picante de ¿Cómo les ojos. pican los ojos? ¿Por qué? ¿No sabes? Sí, Ay, pues luego así les de- explico, ¿eh? Sí, ¿no? Qué Es la primera barbaridad. vez que escucho el término. No me ¿En digas. serio? ¿Así te ¿Sí? explican los ojos? A ver, nos pican los ojos. No, porque el tiempo es del Señor, no mío. Ah, claro. ¿Qué prefieres? No, ninguna de esas. ¿Para qué? ¿Nada? No, claro que no. Y Tener al que revés, te las han pelear, aplicado ¿no? a ti, Carlos. Bueno, algunas veces, sí. ¿Cuál? Pues no sé exactamente cuál, pero algunas de esas sí. A ver, ¿cuál la definirías así de las que dicen que te han metido? ¿La Nelson, la Wilson? Pues no sé cuál es la Nelson ¿La del y cuál es la tirabuzón? Wilson, ¿no? La del tirabuzón. Pero bueno, en esta etapa, por supuesto que han habido algunas circunstancias y algunas situaciones que sí se convierten en amenazas, en bloqueos, por supuesto. Ha ocurrido durante los últimos 8 o 9 meses. Sí, entonces sí es una arena, sí hay una lucha. ¿Se ha denunciado Pues no. eso en las instancias correspondientes, Carlos? Porque, pues para, sobre todo cuando estás en un proceso que tiene reglas, que tiene leyes, obviamente, si te han hecho algún acto que violente tus derechos como candidato, como ciudadano,
O sea, ¿se hizo una denuncia formal ante los... Mira, se hicieron algunas cosas, como por ejemplo clausurar un salón en el que había alguna reunión, evitar que haya la posibilidad de hacerlo en algún local. Mi cumpleaños, por ejemplo, festejar mi cumpleaños fue un problema porque no había un solo local que quisieran rentarme, porque había amenazas para la gente que podía rentarlo. Mucha gente que se ha tomado una fotografía conmigo o que ha manifestado el interés por seguirme, por estar ahí conmigo, pues ha sido retirada de sus posiciones o sus puestos laborales. Otros tantos han sido amenazados en sus empresas para recibir auditorías o revisiones extraordinarias. Bueno, eso es lo que ha ocurrido y para mí esos son bloqueos y amenazas. Pero dentro de lo que es el proceso ya como candidato, en tus actos donde te presentas... Mira, han retirado alguna propaganda, se ha hecho continuamente. Tenemos datos de que se están comprando credenciales de elector, tenemos datos de que hay algunas amenazas a algunas personas. Eso es lo que al día de hoy tenemos. Nada concreto, sobre todo porque el hecho de que se estén comprando credenciales de elector pues es un delito, ¿no? Claro, que tienes que probar. Así es. Por supuesto. ¿Ya tienes algo documentado al respecto? Pues tenemos ahí algunas grabaciones y fotografías que, bueno, estarán haciéndose durante los... ¿Y cuál ha sido tu respuesta, Carlos, a este ambiente que has descrito? ¿Cuál ha sido tu respuesta? Mira, el caso de la propaganda retirada, y eso sí ha habido avisos al Instituto Electoral de lo que está ocurriendo. Algunas otras han sido solo manifestaciones vía las redes, vía los medios de comunicación o a través de los partidos que están en la coalición y que han manifestado también esta problemática, ¿no?, que estamos viviendo. Don Carlos, platíquenos algo desde el principio de este proceso. ¿Cómo es que se dio su salida del PRI, su postulación por el PAN-PRD y su salida de la Subsecretaría Federal de Turismo? ¿Cómo es que tomó la decisión? ¿Fue difícil, meditada, muy reflexionada? Porque supongo que una decisión de esa naturaleza no se toma de la noche a la mañana, ¿no? O sea, sino que, ¿cuál fue el proceso para...? Sí, comentaba yo. Sobre todo que usted se quedó, ¿cuánto tiempo en el PRI? 17 años. 17 años. Sí, más o menos 17 años. ¿Cómo ingresaste al PRI, Carlos? Bueno, pero que comenten lo que... Sí, primero. A ver, como decía hace un momento, desde hacía algunos meses, había recibido todo tipo de bloqueos. Por supuesto, había todo el interés de no apoyar o ni siquiera permitir la posibilidad de una aspiración a la candidatura con pues muchas acciones, sobre todo de tipo local, que me fueron, por supuesto, arrinconando y llevando a situaciones que eran ya muy complicadas y que además yo veía un gobierno que no va de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo y considero que debe de darse. Y ello me hizo pensar muchísimo en esta situación. Tuve mucha comunicación con el partido a nivel nacional, platicamos mucho al respecto y tomé la decisión cuando vi que era prácticamente irreversible la posibilidad de cambiar algo, de decir alguna cosa diferente, y ahí fue donde lo decidí. Salí primero de la subsecretaría de Sectur, posteriormente y después de más o menos un mes, entonces decidí salir del PRI. ¿No le dijo, perdón, Mario Fabio, el dirigente nacional del PRI, quédese, espere otra oportunidad? Sí. No me dijo que yo espero otra oportunidad. Él nunca manifestó que yo no estaba o que no iba a poder ser tomado en cuenta. Él lo que me pedía era
que yo permaneciera en el partido. Eso sí. ¿La ideología del partido cambió por usted? ¿Cambió la ideología 17 años en este partido o fue algo más personal, vamos a decir? Mira, más que ideología fue un tema personal, de sentir que pues no iba con lo que yo pensaba o lo que estaba ocurriendo. Porque si vamos a ideología, entonces lo que estamos viendo en el gobierno va totalmente contra la ideología del partido. Entonces, ante tal situación, decidí salir. Hace un momento mencionabas que pues algunos han salido de sus empleos por mostrar su simpatía hacia tu candidatura, pero tú formaste parte durante 17 años de este esquema de gobierno. Sabes cuáles son los manejos, sabes cuál es la disciplina partidista, sabes, lo conoces, lo viviste, estuviste dentro. Entonces, el hecho de que quienes han llevado a cabo una trayectoria y recibido los beneficios de diferentes postulaciones, merecidas o no, o de diferentes cargos, con la capacidad o no, dentro de una organización partidista, bueno, pues si deciden que ese ya no va a ser su partido, después de años de verse beneficiados en él, pues yo creo que lo mejor es que se vayan, ¿no? No me parece que estuviesen cometiendo pues ninguna situación incongruente. Si hay personas, y yo creo que lo vivirás más adelante, y lo vas a ver, que pues las posiciones entre el PAN y el PRD son completamente diferentes. Entonces, no entiendo cómo una sola persona puede de alguna manera unir dos plataformas de pensamiento totalmente diferentes, pero diferentes en el fondo, porque finalmente en ambos partidos, y se ha visto, lo único que han buscado es el poder. No importa si a quienes han postulado en otras entidades y ganan, pues hacen gobiernos de fracaso, sí, por las presiones que existen entre ambos partidos. Mira, Lilia, primero quiero decirte que no estoy de acuerdo en pensar que una posición siempre es en beneficio de alguien y solamente para eso. Yo creo que el tener una posibilidad de ocupar un puesto público, aunque esté en el PRI, te da la opción de servir, de llevar a cabo un puesto, de llevarlo hacia adelante y de ofrecer resultados. En el caso mío, en todos los puestos en los que he estado, he dado resultados y se los di al PRI también. Le di esos resultados y no solamente hablamos de beneficios para una persona, hablamos de beneficios tanto personales como también para los partidos. Yo creo que cumplí con mi partido, yo creo que cumplí con el PRI en el momento en que ocupé cada una de sus posiciones e hice un trabajo que dio beneficios, que dio resultados y que a la gente le pareció adecuada. Por lo tanto, creo que me voy del PRI sin que me deba ni que le deba nada. Pero, a ver, quisiera imaginarme, porque así es más fácil entender. Si tienes de este lado a un partido cuya postura frente a los cambios tan drásticos que ha tenido este país, no todos en beneficio, y aprueban una reforma energética y los otros no, y unos aprueban una reforma fiscal y los otros no, y tú estás en medio de dos pensamientos, digo, por ilustrarlos de alguna manera, completamente contrarios y completamente marcados de intereses muy claros, porque en su momento lo dijimos en estos programas, ¿no? Uno a otro se guarda una reforma para tener que pelear cuando vengan, o una cara para exponer, ¿no? Un lado bonito para exponer en el electorado. ¿Cómo estás en medio? O sea, es algo que todavía no entiendo. Y veo el fracaso de Gabino Cue al frente del gobierno de Oaxaca, el fracaso del exgobernador de Nayarit, el fracaso de todos aquellos que han pretendido situarse en medio, ¿no? Pues de quién sabe si es el ángel y el diablo, y quién es el demonio, y quién es el bueno y quién es el malo, y las presiones que viven para formar muchas cosas, pues no sirven. Pero entonces caes en un pragmatismo total. Los éxitos y fracasos de gobierno van también en partidos que no son el PAN y el PRD. También el PRI ha tenido éxitos y ha tenido fracasos, y no porque estén o tengan partidos diferentes o ideologías diferentes. Yo creo que eso va más bien
con los resultados de la persona y la capacidad de gobernar y administrar de una persona. Y que es para armar un equipo, para llevar un programa, para dar resultados. La gente que has salvado de tu equipo está tu extesorero en la cárcel. Sí. Entonces, ¿a quién tenías adentro de la casa? Sí, no, pero a ver. Cuando yo terminé la administración de Solidaridad, se terminó con resultados extraordinarios. Después, ¿qué hizo y qué posiciones tuvo? Bueno, eso habrá que analizarlo por persona, por cada uno de ellos. En Solidaridad, el trabajo que nosotros hicimos dio resultados extraordinarios. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, pues un municipio que crecía al 20%, que tuvo la posibilidad de crecer con orden durante esos 3 años, que terminamos teniendo ingresos por casi 1.437 millones de pesos, contra 300 que tenía en el 2002, que no tenía endeudamiento, más que uno que traía anteriormente de alrededor de 100 millones de pesos, en donde pudimos mejorar en servicios públicos la gran mayoría de las colonias de la ciudad, donde le dimos plusvalía a muchos de los habitantes que ahí viven, donde recibimos 2 huracanes, de los cuales salimos avantes en ambos, con números que son muy importantes para la economía, donde hubo desarrollo social. En fin, creo que los resultados ahí fueron muy buenos. Sí. Y en materia de financiera, hombre, traíamos calificaciones de BBB+, con estándar, con Fitch, traíamos 0 deuda a proveedores, teníamos ese incremento de ingresos tan importante. En fin, creo que los resultados en materia financiera y desarrollo social y económico fueron muy buenos. ¿Y cómo se dio esta alianza, Carlos? ¿Perdón? ¿Cómo se dio esta alianza? Yo opino de que las alianzas, la verdad, no son ya no nos extrañan las alianzas. En Michoacán, no, bueno, donde tú eres, está el PRI lanzando a candidatos en varios municipios, PRI, PAN, PRD y PT, los 4 partidos están. También el PRI se suma al PAN y al PRD. El PRI también tiene alianzas con el Verde, con el PANAL, en fin, yo creo que el tema de las alianzas no es el gran problema. Siempre se ha mencionado que entre el PRD y el PAN es como juntar el agua y el aceite, pero en estos momentos todos son aceite o todos son agua, porque a los partidos ya no los diferencia casi nada. O sea, no hay ideologías. Y si es pragmatismo, es la lucha por el poder. Y ciertamente han hecho un mal papel, relativamente, depende de cómo los califique, a muchos gobernadores de estas alianzas. Pero también muchos gobernadores del PRI han hecho un papel pésimo. Ahí está Duarte en Veracruz, el otro Duarte en Chihuahua. En fin, yo creo que el tema de las alianzas ya no es el tema, porque ya no hay identidad de los partidos. No hay partidos de izquierda. Puedo decir que todos son de derecha, ¿no? Sí, el asunto es otro. Que si se busca el poder por el poder, la verdad es que yo no conozco un político que no busque el poder por el poder. ¿Tú por qué quieres ser gobernador, Carlos? Bueno, porque considero que tengo la experiencia, he dado los resultados que se requieren para aspirar a un cargo, a una posición que sirve sin duda para servir a la gente, para estar creciendo, para tener esa oportunidad de servir a Quintana Roo, de administrar mejor los recursos que Quintana Roo tiene, de apoyar el crecimiento económico y social del Estado. ¿Es una obsesión tuya el poder? No, para nada, no lo es. Al final de cuentas, todos los candidatos a la gubernatura, a las presidencias municipales, que más o menos tienen una idea de lo que quieren, ¿no?, dicen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre tú y los demás? Bueno, que yo tengo esa experiencia y he dado esos resultados. Y ahí está mi currícula, está mi vida ahí abierta. Y creo que tengo esa capacidad y esa forma de pensar que puede. ¿Tienes cola que te pisen? No, ninguna. En el futuro, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuáles son las medidas que va a hacer que realmente hay que votar por Carlos? ¿Cuál es el personaje mañana? El pasado ya lo sabemos. Yo creo y siempre he pensado que cuando tú vas a contratar, por ejemplo, a alguien,
lo mejor que puede saber es qué ha hecho anteriormente para saber qué puede hacer después. Nos podemos equivocar. Y esa acción seguramente siempre da la posibilidad de una mayor certidumbre a la hora de tomar una decisión hacia adelante. Y eso es lo que yo considero que lo que he hecho tiene esa posibilidad y esa opción, y me da también la posibilidad para que a partir de ello pueda yo planear hacia adelante, planear un proyecto, un programa que sea interesante para los quintanarroenses, que logre esa diversificación económica de la que se habla, que logre un mayor desarrollo social, que al fin y al cabo creo que es muy importante y muy necesario, y que venga realmente a darle algo adicional a Quintana Roo. Pero ¿a través de qué? ¿A través de qué concretamente? De proyectos, de propuestas. ¿Proyectos cuáles? Bueno, hay temas en el caso de seguridad en los que tenemos que trabajar a fondo, casos de generación de empleo, de mantenerse con el sector turístico en un modo innovador, creativo, de generación de empleo también, que hay que trabajar con programas hacia los jóvenes en búsqueda de que puedan terminar sus estudios, que puedan empezar una carrera dentro de este desarrollo económico que el Estado requiere. En fin, creo que hay propuestas hacia esos espacios que bien vale la pena llevar a cabo. Nos vamos a ir un corte, pero antes te quiero aclarar, las alianzas sí son importantes, porque precisamente por eso hemos venido deformando todos nuestros valores y todas las cosas que realmente le importan a la gente. El hecho de que los partidos se hayan desviado no quiere decir que los ciudadanos somos tontos o que no pensamos que el agua y el aceite no se pueden mezclar. Y yo no digo que estos gobiernos hayan fracasado, lo dice la gente que nunca más vuelve a votar por ellos. Y por eso andan en la búsqueda en diferentes entidades a ver en dónde engañan bobos, que ojalá no sea aquí. ¿Nos vamos al corte? Estado de los estados. ¿Y tú, ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64. Notaría 64 de Quintana Roo. Boulevard Joaquín Hendrix y Luis Donaldo Colosio, Puerto Morelos. Teléfono 998-208-9027 y 802-2000. www.notaria64qroo.com. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Bueno, pues durante todos estos años yo creo que has tenido la oportunidad, y sobre todo en este tiempo de campaña, de darte cuenta de cuáles son los problemas medulares de la sociedad, de los cancunenses, de los chetumaleños, de la gente que vive en solidaridad, porque aunque tratamos una y mil veces de no dividir el norte con el sur, lo cierto es que el propio Estado es un mosaico, como lo es el país en general. Tenemos todo, con todavía la cerecita del pastel de tener población de casi todo el país, con diferentes formas de vida, estilos de vida, educación, etc. Frente a todo este panorama tan especial, ¿cuáles son las cuatro demandas, los cuatro problemas que tú sientes que, pues como problema, unen al Estado?
no lo dividen, sino lo unen, ¿no? Porque a veces no te une lo bueno, sino lo malo. Bueno, mira, primero encuentro una disparidad muy grande en el estado entre el norte y el sur. Hay diferencias muy importantes en cuanto a desarrollo en un lugar que en el otro. No es lo mismo estar en Chetumal que estar en Cancún. Sin embargo, creo que las 4 más importantes, empecemos por el tema de seguridad. Hoy la inseguridad se ha vuelto el problema más solicitado por la gente en sus soluciones. ¿Cuál es la posibilidad de que encuentre tranquilidad en donde vivo, en donde trabajo? No la hay. Se ha visto incrementado de manera muy importante el robo a casa-habitación, el asalto en la vía pública, los delitos de tipo sexual, la extorsión. Son 4 de los delitos que más se han incrementado en los últimos años en el estado, y hoy representan el problema más importante que los quintanarroenses manifiestan. El segundo es el empleo, la necesidad de generación de empleo. Lo dijiste muy bien, Quintana Roo es un estado que atrae a mucha gente por los temas de empleo, porque aquí se encuentra trabajo, porque encuentran la posibilidad de desarrollar una actividad que les permita vivir mejor, y entonces hay que generar ese empleo. Esa generación de empleo hoy le está pegando, como lo decía hace un momento, principalmente a los jóvenes que van saliendo de las escuelas, que necesitan y esperan espacios o posibilidades de desarrollo que no es tan fácil encontrar. Sin duda hoy es un problema. A los mayores de 45 años, en Quintana Roo, los mayores de 45 años tienen un problema. Tienen un problema de... No los pisé, esa es la realidad. No, en esta mesa. Tienen esa problemática hoy de hallar un espacio, de hallar un empleo. Y las mujeres, que también tienen hoy esa necesidad de ser parte de llevar más ingresos a la casa, de poder mantener una familia, porque son jefas de familia. El tercer problema es la corrupción. Los temas de corrupción les tienen y les dan muchos problemas hoy a la gente. Los esquemas de corrupción que el Estado tiene se han elevado en gran medida, en mucho. Los temas del endeudamiento preocupan mucho, pues 25,000 millones de pesos de deuda en un estado que crece 4 o 5 puntos en su economía cada año y que sin duda genera muchas dudas de dónde está, en qué se utilizó, para qué se llevó, quiénes son los beneficiados de esa obra. Pues a mí no me queda claro, y a mucha gente en Quintana Roo no le queda claro. Y los esquemas de corrupción que hoy se llevan o que se tienen en los pequeños negocios, en los tianguis, a la hora de iniciar una obra o construcción, en fin, todo eso también hoy le está generando un problema al Estado. Oye, Carlos, hace un momento dijiste, a propósito del cuestionamiento que se hacía a las alianzas, a la efectividad de las alianzas, que el éxito o el fracaso de un gobierno depende de la integración del equipo de trabajo. Así es. A tu alrededor se ha dicho, hay quienes creen que encabezas un proyecto pues con un genuino de cambio, algunos lo dicen. Otros dicen que estás rodeado de gente resentida, con mucho resentimiento hacia el sistema. Y con base en esas 2 posturas, esas dos escenarios, y con lo que dijiste del equipo, ¿con quiénes gobernarías? ¿Quiénes integrarían tu equipo de trabajo? Sí, abundo en esta pregunta de Julio porque me sabe hacer una similar. ¿Gobernarás con panistas y perredistas? No necesariamente. Mira, cuando yo salgo del PRI y decido participar en la candidatura a gobernador, tanto el PAN como el PRD me hacen la oferta de encabezar la coalición. Soy un candidato externo
a ellas. Creo que es la única coalición que lleva esas características o que tiene esas características, y no hay ningún acuerdo ni ningún compromiso de que tengan que ser gente del PAN o gente del PRD. Yo estoy convencido de que tienen que ser los mejores y que tienen que ser mejores en la capacidad técnica que cada uno de los sectores demanda. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Habría que analizar cómo integré mis equipos anteriormente. Y contra lo que se dice o lo que se expresa, los hice buscando a la mejor gente, a la gente que conocía bien el lugar, que tenía la capacidad para llevar adelante y a cabo una acción en ese sector y que afortunadamente funcionó muy bien. Ahora, eran 4, me dijiste 3, pero ¿esos cómo los transformas, todos estos señalamientos que hiciste de lo que se requiere, cómo los transformas en políticas públicas? ¿Cómo, por ejemplo, darles a los jóvenes también una nueva o una oportunidad de trabajo y generar estos empleos cuando la crisis en el país es tan severa que lo único que nos está augurando es una mayor inmigración? Tendrán que venir aquí muchísimos más, porque obviamente, bueno, pues esto se convirtió en el sustituto del sueño americano. Entonces ahí vienen a Quintana Roo, porque ahí sí hay empleo, están creciendo por arriba de la media nacional, es el abrepuertas en el mundo, allá está yendo todo el turismo, o sea, estamos en una vitrina. Entonces tú no puedes detener toda esta gente que llega y que llegan buscando un empleo con preparación, con experiencia. Y bueno, es muy bonito hablar de las oportunidades y del empleo y de todos los demás, pero ¿cómo lo transformas cuando tienes una inmigración de este tamaño? Cuando tienes que, además, hablas de cantidades, que bueno, yo creo que eso se ve cuando ya estás sentado en la silla y sabes por dónde te quema el fuego, porque el INEGI es injusto con nosotros. El INEGI habla de una población que es mucho menor a la realmente existente y a la realmente demandante. Entonces, ¿cómo cubres esto para poder llevar los satisfactores que los que llegan demandan? Porque llegan y luego la escuela del niño y el hospital, y de momento, o sea, es algo natural. Pero ¿cómo lo conviertes en política pública? ¿Cómo conviertes en una política pública lo de la seguridad? Pues sí, ya lo sabemos, y la hambruna y todo lo demás pues genera los asaltos a domicilio y a transeúntes y todo lo demás. Bueno, te falta 1, dijimos 4, me dijiste 3, y la transformación a políticas públicas. La 4 es la necesidad de diversificación económica, el apoyo a lograr disminuir muchas de las desigualdades que hay entre norte y sur, y que representan esa necesidad de diversificar la economía. Hace 20 años que la agricultura y la ganadería no crecen en Quintana Roo, el campo no está tecnificado, los apoyos no llegan como deben de llegar, y esa es la cuarta, ese es el cuarto de los problemas que los quintanarroenses manifiestan. Sin embargo, y como decías bien, efectivamente hay que hacer un programa muy adecuado, con mucha disciplina, con mucha honestidad, con mucha transparencia y rendición de cuentas para poder obtener los recursos que son necesarios para poder llevar a cabo cada uno de estos programas, y que efectivamente tal vez los recursos federales no son lo suficientemente importantes o necesarios. No son justos, porque el Estado produce. Pues hay una derrama económica. Viene un regreso con justicia. Sí, hay una derrama económica que el turismo genera de alrededor de $9,000 millones. Eso es lo que y todos se quedan aquí. Turismo porque toda la paquetería que se vende en el extranjero lo hemos platicado acá, ¿no? Sí, lo hemos platicado ya, es una gran injusticia. La derrama económica que el turismo genera es de $17,500 millones en 2015 en el país. Y cerca del 50% es lo que se queda en Quintana Roo, o lo que entra por Quintana Roo, que son alrededor de 8,000 y tantos, casi $9,000 millones de ingresos, por los cerca de 16 millones de turistas internacionales. No, al país entran 17,500, más o menos el 50%
entran por los 16 millones de turistas que entran a Quintana Roo. Por eso, pero entran a las arcas federales, no Sí. entran a las arcas estatales. Derrama económica. Por eso sí, pero hay que Pero aclararlo los porque impuestos van a la la que, federación. claro, Los porque la impuestos gente que federales. nos escucha dice, ¿cómo La derrama. reciben 9,000 millones de dólares? Pues ¿cómo no les va a alcanzar? No, pero no llegan aquí, o sea, no se los entregan a Hacienda del Estado, van a la Hacienda Federal. No, van a muchos de los quintanarroenses. La derrama económica Sí, ¿qué es la derrama genera, Es lo que gasta pues el es lo que turista. gasta un turista. Ah, lo que Y de gasta. ahí Bueno, siempre y cuando salen, no esté en el todo incluido, porque entonces ya no gastó más que en agua. y de ahí salen seguramente los impuestos y derechos que quienes reciben esta derrama generan para la federación. Y tienes la razón, debemos de buscar tener más recursos. Mira, en mi experiencia como diputado federal, es importantísimo tener proyectos adecuados, proyectos bien hechos, que permitan que antes de la aprobación de los presupuestos federales puedan presentarse en las diversas comisiones en búsqueda de poder incrementar esos recursos federales para el Estado. Eso pasaba. Yo veía estados trabajando con esos proyectos que podían obtener un mayor número de recursos precisamente por presentar ese tipo de proyectos, de trabajos, y que sin duda debemos de hacer y que debemos usar para poder incrementar ese monto. Pero además, creo que es muy importante el decir que muchos de los ingresos de Quintana Roo son propios y que debemos de usarlos de mejor manera, con más eficiencia, para que podamos a partir de ahí pagar el servicio de la deuda, que es fuerte, y al mismo tiempo poder tener una disciplina financiera que te permita tener un mayor número de recursos. Los dirigentes, don Carlos, los dirigentes del PAN, tanto del PAN como del PRD, son acervos críticos del presidente Peña Nieto. Le critican muchas cosas, ¿no? Ya está yo también. La Yo no soy ni del inseguridad, PAN ni la del PRD. ineficiencia, la corrupción, todo. Si usted llega al gobierno del Estado, ¿cuál será su relación con el presidente de la República? Bueno, considero que ante la presencia o la figura presidencial debe de haber una relación de cordialidad. Sin duda que lo debe de haber, en búsqueda de trabajar en bien de Quintana Roo y de México, más que en esquemas partidistas o de ideología. Esa es mi forma de pensar. En relación a la respuesta de hace ratito, donde hablabas de los proyectos para bajar más recursos a Quintana Roo, el papel que tenían los diputados federales, por ejemplo. Recuerdo que, sobre todo cuando estaba el gobierno, los gobiernos del PAN, pues había un intercambio entre las bancadas para ver qué cuotas de presupuesto se asignaban a los estados de acuerdo a la importancia. ¿Y los moches? Y los moches y todo eso. Pero yo te pregunto, ¿recuerdas tú algún proyecto específico en el que tú hayas participado para que llegaran más cosas a Quintana Roo, por ejemplo? Tanto como diputado federal y como subsecretario de Turismo, ¿qué planes, qué cosas hiciste que aterrizaran aquí en Quintana Roo? Mira, tuve la oportunidad de estar en la presidencia de la Comisión de Turismo. Una de las primeras situaciones que nos tocaron fue el presupuesto del 2010, en 2009. El presupuesto del sector turístico para el país llegó por 3,000 millones de pesos. Y además la posible desaparición de Sectur. Sí. Trabajamos para que la Secretaría no se vaya y que el presupuesto federal que iba al sector turístico, en donde por supuesto Quintana Roo siempre es beneficiado, se fuera a 6,000 millones de pesos. Y eso lo hicimos invitando a los estados a que presentaran pues, sus proyectos de infraestructura turística, cómo generar producto en otros lugares, cómo hacer que el turismo en muchos de los estados se convierta en una pieza importante de tener más recursos. Y bueno, lo logramos, de 3,000 a 6,000 millones, que permitió sin duda que la infraestructura turística del país y por supuesto de Quintana Roo, porque la mayor parte de esos recursos iban a los municipios y a los estados, se vea beneficiada. Oye, Carlos, ¿Como subsecretario tuviste algo? Bueno, como subsecretario tenía yo a mi cargo la generación de producto turístico y entre ellos pueblos mágicos, atracción de inversión, que
lo que ocurría en cada uno de los destinos a través de una dirección que se llama Gestión de Destinos, y lo que logramos como secretaría, en donde seguramente fuimos parte muy importante, es incrementar el turismo nacional, e incrementar y volver a la lista de los 10 países más visitados del mundo, porque en 2012 los turistas que llegaban a México del extranjero eran alrededor de 24.3 millones de turistas. En el 2015, en diciembre, fueron 32. Y en ingresos eran 12.200 millones de dólares, y en 2015 fueron 17.500 millones de dólares. Es decir, las acciones, claro, pero ahí fuimos parte directa, las acciones emprendidas dieron resultados, mejoraron en mucho la llegada de estos turistas, incrementaron el número de turistas nacionales, creció de manera muy importante, recuperamos muchos de los destinos que México tenía, recuperamos el sector de cruceros en el Pacífico, en Cozumel. En Cozumel logramos regresar y romper la barrera de los 3 millones de turistas, hoy llegan 3.2 millones de turistas, casi 1.300 barcos. Ensenada recuperó 100 barcos más. En fin, creo que nosotros a los que vemos en las ferias, y eso no es a otros personajes, no a ti. O sea, los que vemos en las ferias y haciendo las promociones turísticas y logrando estar en estas reubicaciones, pues las fotografías y toda la información, incluso a nivel nacional, y la que surge de la propia Secretaría de Turismo, no te mencionaba de manera fundamental. O sea, lo digo sin el ánimo de agredir, sino simplemente estás dando todos los datos oficiales de la Secretaría de Turismo en general con el país, y bueno, algunos que corresponden a Quintana Roo, pero que vemos que también pues están las campañas de los hoteleros, están las campañas de la OBC, claro, están las agencias o sea, es como te decía Hugo hace un momento, un trabajo de conjunto. Yo creo que la pregunta de Hugo iba fundamentalmente a una acción personal directa, no a los resultados obtenidos en conjunto. Porque bueno, pues entonces llega, por ejemplo, el secretario de Turismo y da las mismas cifras que tú, y puede llegar el gobernador y dar las mismas cifras, pero no han hecho lo mismo. O sea, a lo mejor, no sé, puedo ejemplificar, el secretario dice... Trabajas en un equipo, eres parte de una secretaría, tendríamos que entrar para mostrarte cuántas conferencias, cuántos productos generados, cómo se distribuyó los recursos. Pero eso es parte de tu trabajo, o sea, por eso percibe uno un salario, o sea, te pagan para eso. Estamos hablando de, bueno, por ejemplo, traje al Estado pues toda la gama de artesanías de tal y tal para que se formara esto, o conseguir los asientos de Bel Air o lo que sea, no sé, una acción específica. No entendemos, estás en un equipo y ese equipo da resultados. Mi cargo personal, el tema de los cruceros. Tenía mi cargo personal la reingeniería de pueblos mágicos, exitosísimos en el bueno, a eso nos referimos. A eso nos referimos. Si quieres ir a puntos específicos, tendríamos que verlo. Turismo de salud creció muchísimo. Esquemas que hemos hecho y que me tocaban a mí como línea de producto, de diversificación de la economía, pero entiendo que como subsecretario trabajas con una secretaría, con un secretario. Por eso, pero ahorita eres un candidato. Que tienes que ahorita no eres el subsecretario, eres el candidato. Y hubo una pregunta específica al candidato, no al subsecretario. Entonces, creo que así está. Pero está bien. O sea, ya dijiste lo de los pueblos mágicos. El Estado se vio beneficiado con los pueblos mágicos. ¿Cuántos pueblos ¿Está mágicos bien? tú pudiste, cuántos recursos de ese programa pudiste canalizar, y a qué municipios y a qué pueblos de Quintana Roo, por ejemplo? Bueno, durante los 3 años hubo siempre presupuesto para Quintana Roo. No, pero Quintana Roo representa... Porque de repente yo recuerdo un político, Víctor Cervera Pacheco, ¿no?, que cuando estaba en un cargo a nivel nacional, pues siempre había una serie de cosas que llegaban a Yucatán, muy específicas, ¿no?, programas y todo el mundo sabía que venían por la gestión de Víctor Cervera Pacheco, ¿no? De hecho, no se entiende a veces la modernidad de Yucatán sin el paso de Víctor Cervera Pacheco por el gobierno federal, y por eso pues hasta se religió, ¿no? ¿No? En ese sentido, sí, digo, tengo un interés, yo como, aparte de mis responsabilidades como diputado federal, como subsecretario, como secretario, lo que sea, pues tengo un interés específico porque mi tierra
se desarrolle un proyecto. Tulum, Isla Mujeres son hoy pueblos mágicos, ambos se hicieron durante este proceso, y muchos de los proyectos de infraestructura turística que Quintana Roo recibió durante estos años, por supuesto, fueron muy vigilados y revisados para que así llegaran por un servidor. Sí, porque también recuerdo casos como el de algunos diputados de oposición que incluso amarraban el presupuesto con un presidente municipal, ¿no?, para cierto rubro. Mira, pues aquí te mandé, hay 20 millones, ¿no? Como les decían los diputados, tú tienes 20 millones y tú los vas a hacer con ellos lo que quieras, no que se los embolsaran, que luego algunos sí se los embolsaban, pero sí, tú se los canalizas a un programa, a un municipio, y así lo hacían, ¿no? Hay casos de gente que está ahorita en campaña también, que sí lo hizo, ¿no? Y que incluso hay gente que se los quedó. Y hay gente que se los quedó, ¿no? Y que supervisaba que se aplicaran esos recursos. Hay algunos proyectos interesantes, la remodelación del centro de la ciudad de Cancún, el proyecto para todo el parque que se quiere llevar a cabo con CONAMP, ahí en la zona de frente a la Plaza de las Américas. Algunos proyectos muy significativos, varios para la ciudad de Chetumal, en cuanto a remodelación de algunas avenidas que eran muy importantes, algunos procesos de ecoturismo en la zona indígena de Quintana Roo, que sin duda han generado un mejor producto para el Estado. Pues se nos acaba el tiempo, tenemos una última pregunta, bueno, Julio. Tenemos 3 minutos. En Estados Unidos dicen que los republicanos se diferencian de los demócratas en la forma como comen el hot dog. En Quintana Roo, en ese proceso electoral, los 3 principales candidatos son de formación priista. ¿Cuál será la diferencia entre cualquiera de los 3 que gane? Tendremos un gobernador con formación priista. ¿Dónde estará la diferencia si fuese tu caso? Bueno, insisto en la experiencia, en los resultados, en mi forma de pensar, en mi forma de ser, en la honestidad, en el trabajo directo con la gente. Jorge. Con Pedro Joaquín, ¿le comentó algo así cuando usted decidió dejar el PRI? Sí, platicamos, Pedro y yo platicamos, nos llevamos muy bien, hay mucho afecto como hermanos que somos, y sí, lo hablamos, pero él, claro, está que tiene su propia carrera y yo la mía, y las decisiones las tomé directamente. George. Carlos, hay una campaña, vamos a decir, de salud que te importa mucho, veo que estás muy involucrado. Sí. ¿Cuál es realmente? Estoy llevando el proyecto del médico en tu casa, acercar los servicios médicos a los domicilios, a la gente, a las regiones, a las colonias, con médicos, con medicinas, con el uso de la tecnología también, que permite poder tener atención médica a través de precisamente la tecnología, y que ayuda en mucho. En algunos de los estados del país hoy se lleva a cabo de manera muy eficiente, y que, bueno, aplicada a Quintana Roo seguramente puede resultar una posibilidad de atención para recuperar la salud de mucha gente que no tiene esa opción el día de hoy. Hugo. Nada más, es indudable que Quintana Roo ha crecido mucho en materia de turismo, en la zona norte sobre todo, y que esto ha acarreado muchos problemas, ¿no? Un problema de la inmigración, de la saturación de las ciudades, y ese crecimiento ha rebasado esas ciudades. Y yo quiero saber, en función de eso, ¿cuál es la visión que tú tienes del crecimiento? ¿Se debe detener? ¿Qué se debe hacer con él? Porque también tiene muchas repercusiones también en el medio. Claro. No, yo creo que para Quintana Roo no hay opción, va a seguir creciendo, la gente va a seguir llegando todos los días, en la medida de, como decía Lilia hace un momento, ¿no? Se vuelve un imán, algo que atrae para precisamente en la búsqueda del empleo, y este crecimiento lo que debemos de hacer es ordenarlo. Hay que actualizar los programas directores de desarrollo urbano, los programas de ordenamiento ecológico, tanto local como territorial. Muchos de ellos están hoy obsoletos. Es necesario llevarlos a cabo y ejecutarlos con disciplina para evitar que, como hoy ocurre, que la gran cantidad de gente que vive en zonas irregulares, que no tienen la posibilidad de servicios públicos. Tu mensaje para despedir el programa. Yo quiero decirle a los quintanarroenses que hoy somos una opción de cambio, una opción
en favor de Quintana Roo, de un trabajo honesto, de un trabajo con rendición de cuentas, que busca estar cerca de la gente con un programa ciudadano que escucha y resuelve muchos de los problemas que hoy Quintana Roo tiene. ¿Dónde nos escuchamos, Julio? En palcoquintanarroense.com, en La Sobremesa y Radio Fórmula. George. En Enfoque Radio los martes, aquí contigo en la prensa internacional francesa también. Hugo. Estamos ahorita, en esta campaña estamos en Radio Fórmula entre las 7:30 y las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Híjole, ahora sí estás cobrando de veras, ¿eh? Pues yo creo que no. Ya le están pagando. ¿No? Y obviamente estoy en la Cosa Pública, que es una columna que aparece todos los lunes en la revista Estos Días, que también se publica y está en circulación a partir de los lunes en la página www.estosdias.com.mx. Jorge González. Yo pues aquí contigo. Ya con eso me Y basta en y el me café, sobra. sí, ¿verdad? Sí. Con eso tienes, Ya, ¿verdad? con eso tengo. Así es la sobremesa. Y lo suficiente. Ah, y la sobremesa que tenemos aquí con Julio. ¿Tienes Está algún pegando, correo? ¿verdad, Julio? Sí, claro. Sí. Lo tuvo. Es cjg@carlosjoaquin.mx. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a a todos todos, ustedes. ¿Qué vamos a desayunar? Lo que Barbacoa, tú ¿no? quieras. Quiero barbacoa. No hígados ¿Barbacoa? encebollados. No, vamos a algo más light, ¿no? Sí. Bueno. ¿Tú pagas? Con mucho gusto. Bueno, vaya. Y luego decían que era más fácil sacarle un eructo al caballo de Zaragoza. Bueno, vamos a ver. Hay que administrar bien. 'Cause you came to my rescue, and I know that this must be heaven. How could